para modificar status quo, también podemos aplicar el, el modelo de análisis de grupos de interés o de personas de interés para un cambio, ¿no? Donde ponemos en el medio el tema del cambio y vemos a ver quiénes son a favor, quiénes están en contra y qué tipo de grupos o personas son. Hay diversos niveles de cambio, también eso es importante decir. Ahí puede haber cambios solamente a nivel de conocimiento que se puede abordar a través de una capacitación solamente con actualización de información. Hay cambios en habilidades y destrezas, pero lo más importante es que debe haber cambios también en el comportamiento. Y hay dos tipos de cambio, un cambio participativo o un cambio directivo, como pueden ver en esta gráfica, ¿no? Cuando hablamos de cambio directivo, es un cambio impositivo o autoritario que viene de arriba hacia abajo, como pueden ver ustedes en la gráfica, y se basa en el poder personal o en el liderazgo del directivo y trata de primero de buscar un cambio de comportamiento grupal, luego es incidir en el cambio individual, cambiar las actitudes y cambiar los conocimientos. Este tipo de cambio pues es más complejo, más complicado y poco duradero porque depende de los directivos. En cambio, o en contraposición a esto está el cambio participativo, donde el personal acepta, como ya se mencionaba, el proceso de cambio, y entonces se inicia a través de, primero, cambios en el conocimiento, a través de la información, la sensibilización, y luego viene la concientización, para el cual hay cambios de actitud, y después se produce un cambio individual primero y después un cambio grupal. Este tipo de cambio participativo es el más duradero, es el más efectivo, porque involucra directamente a los colaboradores y a los trabajadores de una organización o de una empresa. El proceso de cambio pues pasa, también ya se habló en esta parte, por varias fases, ¿no? Primero, siempre que hay un descongelamiento y hay un cambio en una institución, según Levin, pues primero se produce una etapa de ansiedad para ver si podemos enfrentar el cambio. Luego se produce una etapa de felicidad o de alegría porque aceptan que por fin van a cambiar. Luego viene una parte de preocupación donde se piensa qué impacto puede tener y cómo puede afectar los intereses personales o grupales dentro de la organización. Luego viene un proceso donde se piensa que puede ser una amenaza o una cuestión difícil de enfrentar. Luego hay una culpabilidad si no se participa en el cambio que puede llevar hasta una etapa de negación o una desilusión por el cambio, o puede haber una depresión de los trabajadores, pero esta también, si hay una depresión, también se puede desembocar una hostilidad y una irritación por parte de los trabajadores. Lo ideal es que se continúe este proceso para que haya una adaptación gradual del cambio y poder seguir adelante en ese proceso de cambio. Entonces tenemos que conocer esta parte. Y el descongelamiento, pues ya lo dijimos, ya se lo mencionó a través de la teoría de Levin, pero también es importante considerar los estados de crecimiento en una organización. Al inicio de una organización, lo primero que se da es una crisis de liderazgo y se tiene que enfrentar con creatividad y pues fortalecimiento del liderazgo. Después viene una crisis de autoridad que se resuelve a través de la dirección y aplicando pues digamos los modelos y los métodos formales de toma de decisiones. Después viene una crisis de control en la cual tenemos que aprender pues, a delegar, y el riesgo de la delegación de autoridad pues puede ser pérdida de control en la organización. Después viene una crisis de rediseño en el cual tenemos que coordinarnos para poder plantear una etapa de modificación finalmente y llegar a una etapa de colaboración cuando ya se alcanza una madurez de una institución, de un área o de una unidad de salud, que puede ser un centro de salud, un hospital, etcétera. Ahora, los niveles de crecimiento en una organización cuando hay cambio, pues primero se inicia con tratar de hacer las cosas con eficacia, o sea, lo que nos interesa al principio es la eficacia, o sea, hacer bien las cosas. Después viene, ya una vez que estamos consolidados en hacerlo bien, pasamos a la búsqueda de la eficiencia, o sea, hacer más con menos, pero en el buen sentido de la palabra, o sea, utilizar eficientemente, disminuir los costos de los insumos o aumentar la productividad en una organización.
Una vez que ya superamos esa parte de mejorar la eficacia y la eficiencia, viene un proceso de la mejora continua, manteniendo la eficacia y la eficiencia para hacer cada vez mejor las cosas. Y después pasar a ser los mejores en nuestro ámbito, ya sea como centro de salud, como hospital, como servicio, como institución, como área de trabajo, ya sea en laboratorio, en rayos X, en urgencias, hospitalización, consulta externa, o sea, caminar hacia la excelencia, como se denomina, ¿no? Y finalmente, una vez que ya alcanzamos esto, tenemos que hacer un rediseño organizacional, o sea, introducir nuevos cambios para continuar y poder hacer una etapa de reingeniería en la organización. De tal manera que otra vez, una vez que se hace el rediseño y la reingeniería, tenemos que volver a iniciar con la primera fase de lograr en esa nueva etapa, ya haciendo el rediseño, pues volver a trabajar en el cambio, iniciando por mejorar la eficacia, la eficiencia, etcétera. Entonces es un ciclo constante de esta parte. Ahora, los tipos de cambio pues, se pueden dar en las estructuras, o sea, en la organización, en los procesos, en las personas, en la tecnología, en el medio ambiente o en la cuestión ética que tiene que ver con los principios y los valores. No vamos a abundar mucho en esta parte, pero son diferentes tipos de cambio. Lo ideal puede ser pues, un cambio integral, completo, pero eso hablaría de una reingeniería y una nueva institución, como sería el caso del INSABI, ¿no? Si nosotros regresamos a esta parte, el INSABI, por ejemplo, al inicio de su organización, pues tiene que trabajar por la eficacia de sus funciones para pasar a la eficiencia, luego a la mejora continua de la calidad y llegar a la excelencia y puede ya hacer una reingeniería en el sistema de salud. Entonces, el cambio de las organizaciones puede pasar por este tipo de aspectos, ya mencionábamos. En el cambio en la estructura tiene que ver con la estructura organizacional, lo que ya vimos, división del trabajo, departamentalización, jerarquización, coordinación, etcétera. En los procesos pues, tenemos que ver la estandarización, la formalización, la especialización. En las personas pues tenemos que cambiar sus competencias, el proceso de selección, la manera de inducción, la forma de capacitación ahora por competencias, cómo motivar, cómo mejorar el rendimiento y cómo incorporar tecnologías para el buen desempeño. En los cambios en la integración, pues tenemos que ver cómo integramos al nuevo personal a través de todo el proceso que ya vimos de pues, una convocatoria, concurso público, seleccionarlos de acuerdo a su meritocracia, o sea, según sus competencias, pues, conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes, mejorar la comunicación para la integración, cuidar la aparición de conflictos, que ya lo vamos a ver más adelante, y poder negociar también con los trabajadores, como ya lo vamos a ver más adelante. La tecnología, pues tenemos que, ya se mencionó, identificar nuevas tecnologías, modernizar todo lo que tenga que ver con mobiliario, equipamiento, procesos y hasta conocimientos y nuevas prácticas. Acuérdense que tecnología no solamente son aparatos, sino también el conocimiento y las prácticas sociales son parte de la tecnología. Entonces tenemos que estar cambiando permanentemente también esa parte. Y en el medio ambiente, pues tenemos que analizar cómo está el medio ambiente para evitar cosas como la insatisfacción laboral, que vamos a ver cuando veamos motivación. Entonces, tenemos que analizar el ambiente biológico, físico, psicológico, social, laboral y garantizar la preservación del personal que tenga mejores conocimientos, mejores competencias y garantizar la sustentabilidad hacia el futuro en la organización. Y en los cambios de ética, pues tenemos que analizar los valores, los principios y los juicios de valor que emite el personal para poder plantear cambios, ¿no? Tenemos que hacer una evaluación de qué tanto los valores y principios que tenemos identificados en nuestras normas de conducta realmente se están aplicando, se están llevando a cabo y cuáles tendríamos que fortalecer, cuáles tenemos que ampliar y cuáles tendríamos que cambiar definitivamente. Y por el cambio organizacional, pues lo que se utiliza son aspectos como este tipo de técnicas, ¿no? Aplicar la gerencia por objetivos o la gerencia por resultados, como se le llama ahora, ¿no? Y la modificación de la cultura organizacional, que ya lo vimos, modificar el diseño organizacional, que ya lo vimos, realizar, como dijo Oscar, acciones de desarrollo organizacional, desarrollar gerencialmente a los directivos, o sea, formación y capacitación de los gerentes, hacer auditorías o hacer control gerencial a través de sistemas de información, de monitoreo y evaluación. Si pueden ver, entonces, pues para poder lograr el cambio gerencial,
un cambio organizacional, perdón, lo que tenemos que ver es analizar todos los componentes y elementos del proceso gerencial que van desde la planeación, el desarrollo organizacional, el diseño organizacional, la dirección, el desempeño y la cultura organizacional, tal como lo vimos en la primera presentación del curso, ¿no? De qué era el proceso gerencial. Y bueno, la resistencia al cambio ya no vamos a abundar, ya se mencionó que es positivo en las organizaciones y puede ser manifiesta, implícita, ya se dijo, inmediata o diferida. La resistencia al cambio puede ser individual por todo este tipo de factores. Y el pensamiento actual en los trabajadores es así, ¿no? ¿Para qué vamos a cambiar si todo está bien, no? O no confío en la propuesta de cambio, o cambiar para qué si así lo hemos hecho todo el tiempo. O el único cambio que se necesita es un aumento de sueldo, o todos somos líderes, ¿para qué queremos un líder que haga un cambio? O si tenemos una buena organización, ¿para qué cambiamos? Entonces, esos son aspectos que hay que abordar. Y la resistencia al cambio puede ser también de carácter organizacional con todos estos elementos. Amenaza a las asignaciones de recursos, inercias de grupo, amenazas a la experiencia, enfoque limitado de cambio, amenazas en las relaciones de poder ya establecidas entre los grupos de poder que hay dentro de la organización o una inercia estructural. Y ya, como ya se mencionó, cómo revencemos la resistencia al cambio, pues ya hay una serie de tácticas y estrategias que van desde la educación, la participación, la facilitación, la negociación, la influencia social, hasta la coerción, como se mencionó hace un momento, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos que gerenciar el cambio o dirigir el cambio organizacional. Entonces debemos de analizar a través de un diagnóstico qué es lo que debe ser cambiado, luego definir la metodología, cómo vamos a realizar el cambio y designar a los responsables y a los que van a participar para ver quiénes se verán afectados por ese cambio y cuáles pueden ser las consecuencias a futuro, positivas o negativas, ¿no? Entonces, con esto ya redondeamos la presentación de Oscar y dejaría de presentar, de compartir esta pantalla. Entonces, Oscar, nos quedan 15 minutos, realmente fue muy extensa la presentación de cambio, es una parte importante porque acuérdense que una de las cuestiones fundamentales de la gerencia es que todo gerente debe estar permanentemente pensando en el cambio. Es una de las características de la gerencia. Aparte, ¿por qué? Porque el gerente siempre tiene que ver, dijimos, hacia futuro. Entonces tiene que mantener una visión y tiene que definir cómo llegar a esa visión. Y como decía Einstein, si quieres hacer cosas, si quieres llegar a un nivel diferente, tienes que hacer las cosas de manera diferente y hacer cosas diferentes. Entonces, una regla gerencial fundamental es el pensamiento permanente